Seguimos compartiendo a las 11:51 en vivo, la mañana del 11. Yo les hablaba más temprano del tema del cuento del tío, ¿no? Que es un tipo de estafa que se aprovecha de algunas características de la persona, como la confianza, como la incredulidad, como también esa ambición por obtener rápidamente dividendos o beneficios, sumado, claro está, a las grandes capacidades del estafador. Vean lo que publicó el gobierno de Italia en el año 1913. Desconfíe de quien no tenga la ropa ni la autoridad para acercarse. Fíjate vos, o sea, desconfía de la gente que no tenga ropa como para acercarse a vos. Año 1913. No escuche ni historias maravillosas ni casos piadosos y sosténgase por el momento incapaz de prestar la mínima ayuda a cualquiera, muy especialmente a los que le digan haber hecho el viaje con usted, cosa que nunca va a saber si es verdad. Sepa que existe un notable sistema para engañar al inmigrante que acaba de desembarcar. Es el llamado cuento del tío y que en Italia se conoce como trufa all'americana. La habilidad de los embusteros consiste en comprometer a su víctima de tal modo que, dado el golpe, ésta no lo va a denunciar por temor a confesar su inconsciente complicidad. En un gran número de casos la policía no llega a conocer a los del cuento del tío que se ha consumado dañando a uno u a otro. ¿Conoce el proverbio hombre avisado, medio salvado? Bueno, atención, porque su natural desconfianza estará bien empleada en estos casos. Fíjate vos lo que advertían hace más de un siglo en Italia respecto a el tema del cuento del tío, que lo seguimos viendo hasta hoy. Permanentemente estamos haciendo advertencias y llamados a la población de cuidado con el cuento del tío. José Luis López en Seguridad Informática todos los lunes nos habla de una cantidad de estafas que se realizan mediante este tipo de modalidad que pasa el tiempo pero que no cambia, porque además se tecnifican, se profesionalizan, se modernizan. Bueno, hoy obviamente las estafas virtuales están a la orden del día. Hago esta introducción porque vamos a hablar con el doctor Juan Rodríguez Pupo a propósito del lanzamiento del libro Cuentos del Tío. Doctor Pupo está con nosotros vía Zoom. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes, Canal 11, un gusto que me entrevistes tú, Marcelo. Así que, bueno, viste que con el tema de los libros, hay siempre una asociación respecto de un hijo, un árbol, un libro. Para nosotros este es un hijo muy querido que lanzamos en el año 2009, o sea, esta es una reedición ayornada, modernizada, y además porque, bueno, con todo este tema de la pandemia hubo una especie de también una epidemia de cuentos del tío que se están realizando. Es tan viejo como la civilización misma. O sea, yo me remonto y voy a apelar al recuerdo de todos los televidentes de cuando estábamos en el liceo, cuando leíamos El Lazarillo de Tormes. O sea, es un libro de cuentos del tío escrito hace 500 años. Este, un libro además que después, bueno, no se conoce el autor o el autor no quiso que se conociera por todo el tema de la Inquisición, pero es un libro de timadores, es un libro de cómo Lázaro se la ingeniaba para timar a sus propios malos patrones, pero además los malos patrones le enseñaban a él las mil y una formas. Bueno, estamos teniendo notoriamente problemas en la comunicación con Rodríguez Pupo. Vamos a ver si lo podemos corregir. Yo justo ahora le iba a hacer una pregunta, ¿no? Porque están hablando de que, bueno, se aborda el delito con pienso, ¿no? Porque el cuento del tío es un delito con pienso, porque vos tenés que pensar una estrategia, tenés que pensar las debilidades de tu víctima, para ver por dónde la podés trabajar. Entonces hay que ponerle mucho pienso. Y este delito con pienso, bueno, dicen que es la segunda edición no censurada.
la que van a presentar, inclusive ahí estamos viendo los datos del afiche, que va a ser vía Zoom, con una presentación, un prólogo del doctor Alfredo Echandi y también la presentación como moderador de Sebastián Barbato. Creo que ya restablecimos la comunicación vía telefónica con el doctor Pupo. Bueno, doctor, tenemos que seguir la entrevista por teléfono porque tenemos algún inconveniente técnico. Le quería preguntar, ¿por qué una segunda edición sin censura? Este es el primer cuento del tío, el que estoy haciéndole yo al lector. Lo estoy embaucando para que me lea. No, nunca tuve una censura. Pero se los aclaro por la duda. Justamente, es un libro que apela permanentemente a... A ver, yo establezco una teoría allí que se va deslizando en el libro de que el cuento del tío es algo que va más allá del delito que conocemos naturalmente como cuento del tío. Yo creo que todos en la sociedad, de alguna forma, en algún momento, somos víctimas y hemos sido victimarios de alguna suerte de engaño. O sea, vivimos en un gran teatro de la sociedad en la que a veces nos comemos el personaje, y donde a veces tenemos que hacer mentiras piadosas, donde a veces tenemos que decir cosas para buscar un determinado resultado. Nos pasa a todos por más buenos que seamos. Así que el libro en sí, en definitiva, va desde las historias de delitos de cuentos del tío hasta los pequeños engaños que son propias de la picardía criolla. Y esa es la teoría que de alguna manera desarrollo en el libro para que estemos atentos y podamos hacer disquisiciones respecto de cuándo es delito, cuándo es amoralidad, cuándo es inmoralidad, cuándo es mera manipulación. Y bueno, van a encontrar todo tipo de historias, desde el cuento del tío propiamente dicho, realizado con una llamada para quedarse con un código de tarjeta de crédito, hasta situaciones donde el cuento del tío se lo hace una joven dama o un veterano para quedarse con sus dineros. O sea, hay de todo allí, en una recopilación de experiencias de vida en muchos años que tenemos de estar en distintas situaciones y donde las hemos vivido, las hemos visto y nos la han contado. Capaz que tú quieres yo no voy a hacer de spoiler del libro, pero capaz que tú quieres que te cuente alguna a título de adelanto. Yo, por supuesto, eso está cantado, de que se lo iba a preguntar, porque además ayer estaba leyendo un artículo que dice los 50 cuentos del tío más famosos y me puse a leer y hay situaciones de las más inverosímiles. Por eso me gustaría que de repente eligiera un par de ellas como para adelantarnos de qué trata el libro. Bueno, hay alguna que me pasó en lo personal, en lo particular. Hace años, hace cuestión de 12, 15 años, había una organización acá en Uruguay que te daba medallas por tus méritos. Entonces, había logrado, con la complicidad del Estado mismo, conseguir el Salón de los Pasos Perdidos una vez por año y te entregaban medallas por los méritos que vos tenías en tu vida. Entonces vos pensabas que ibas a integrar un núcleo de personas destacadas y realmente había 3 o 4 de ellas que sí, habían sido elegidos con estrictos criterios profesionales, pero después habían 15 o 20 que eran personas comunes y corrientes, a las que la única cosa el único común denominador que tenían es que todos tenían plata. Entonces, después que te decían que vos podías llevar a todos tus familiares al Salón de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo para entregarte las medallas con gran destaque, después te mangueaban $500, $400, $600 para la medalla. La medalla no valía más que $20, $15. Con esa engañifa, esas personas se hacían entre $20 y $25.000 por año. Y te estoy hablando de algo en lo cual participaba, si se quiere, un poder del Estado, porque alguien le habilitaba a estos señores de esta organización el Palacio Legislativo para hacer este acto, que era una cosa impresionante. Se premiaban cerca de 30 personas. Ya le digo, dentro de esas 30 personas habían 4 o 5 que realmente se lo merecían.
A Sí, ellos sí. no les pedían dinero, pero al resto sí. Era una engañifa increíble, pero Ahora, muy grande. de repente, Rodríguez Pupo, que hay mucha gente que nos está mirando y que dice, bueno, pero a ver, ese cuento del tío clásico, o que te llaman o que te paran por la calle y que te hacen un cuento, te hacen un verso de que conocen a un familiar, que están en apuros, te piden plata, y uno dice, pero ¿cómo la gente puede terminar cayendo? No se dan cuenta, no le reconocen la voz, no le encuentran ninguna inconsistencia en el relato, no se dan cuenta de que hay algo que no les cierra, o sea, ¿cómo pueden, digo, comerse la pastilla hasta el final y terminar despojándose de dinero o de algún bien? Aprovechan tus vulnerabilidades, las tienen estudiadas. Por ejemplo, hoy por hoy lo que se aprovecha es la vejez, Claro. básicamente la vejez. En el pasado lo que se aprovechaba era la ambición, o a veces el miedo. Acá en Montevideo por lo menos existía un grupo de personas, no eran muchas, que iban por los comercios de la capital. Recorrían, por ejemplo, 18 de Julio, General Flores, iban por los comercios de la capital y decían que eran de la revista de Impositiva, para pedirte un aviso para la revista de Impositiva. Y el aviso valía 1.000 pesos. Y vos decías, pero yo no puedo quedar mal con la revista de Impositiva, tengo un comercio, y ponías los 1.000 pesos. Cuando al final del día esas personas de repente juntaban 50.000 pesos, 60.000 pesos en avisos de una revista que no iban a publicar nunca. El famoso tema del fajo de billetes tirado a la calle, ¿no? Ese es el más común, Sí. el modelo chileno de cuento del tío, ¿no? El tipo te tira el fajo de billetes, te pone un par de billetes por fuera, adentro hay solo papeles, y vos creés que ahí hay como 20.000 pesos, 10.000 pesos o lo que sea, y el tipo te hace sentir la incomodidad de decirte, para, te quedaste con algo que no corresponde, dame unos pesos y yo no hago ninguna denuncia ni nada y vos te quedás con el fajo. Ese tipo de cuentos, pero plagados. Si tú leíste el artículo ese de los 50 cuentos, está el famoso cuento de la herencia del comendador Correa, ¿no? Por favor. Eso fue algo increíble, fue una historia, es una historia de timadores profesionales que hicieron el cuento de que había un tal comendador Correa, del cual buscaron a todos los Correa que había que podrían sentirse familiares, y les pedían dinero para alquilar un local, para juntar a todos los herederos, porque iba a venir una albacea a hablar de cuánto le correspondía a cada uno. Pero resulta que eran como 100, entonces el dinero que juntaban, por menos que te pedían $50, pero eran 100, era muchísimo dinero. Así que de eso hay mucho, hay que pedirle, sobre todo a las personas mayores, que siempre hagan una pregunta más, que no abran sus puertas para cualquiera. Hay un cuento del tío muy conocido que está vinculado a un delito, que es si detectan que tus persianas están rotas, te tocan timbre por el intercomunicador y te dicen que tu señora los mandó para arreglarte las persianas, después entran a tu casa a arreglártelas y cuando querés acordar te desvalijaron. Bueno, pero a ver, tampoco vamos a subestimar la inteligencia humana, más allá de que buscan las vulnerabilidades, etcétera. Si a mí me llaman a mi casa y me dicen su esposa, su esposo pidió para arreglar la persiana, yo no les abro la puerta, pues primero tiene que coincidir de que sea verdad y de que mi esposa no me lo haya comunicado, me llamaría la atención, pero además, así nomás abrirle la puerta, pasen, arreglen la persiana, suena un poco infantil, ¿no? Suena, pero Marcelo, ellos lo hacen en una mañana, lo hacen en 15 lugares, donde haya 2 que le abrieron o 1 que le abrió, ya está hecho el día para ellos. Y ha pasado muchísimo. Hay cosas que se han visto por ahí, el quedarse con un número de tarjeta de crédito, o sea, es cierto, al 90% de las personas nadie va a entregar algo, una información, pero donde 1, 2, 3 Sí, lo sí, sí. entreguen, es mucha la ganancia para esta gente. Sí, claro, tomando las probabilidades de que de repente de 20 intentos le salga el 10% nada más, ya Ya, significan dividendos para la jornada bien jugosos, ¿no?
Es Juan, impresionante. le Sí. quería preguntar, porque, bueno, se han modernizado las técnicas, ¿no? Hay cosas que de repente o ya no funcionan o hay que ayornarlas a los tiempos que corren, pero también ha habido una incursión masiva en los medios virtuales, evidentemente, que hoy los utilizan todos, inclusive las personas mayores que de repente con alguna dificultad más también acceden a los medios electrónicos, de repente son más fáciles de encontrarles una vulnerabilidad. En cuarentena, ¿ha sido peor esta situación del cuento del tío? Sí, realmente sí. O sea, nos hemos encontrado que en lo que va del primer trimestre de la cuarentena, el aumento ha sido sideral, que ha sido muy considerable. Creo que entre otras cosas porque los delincuentes ya tienen menos gente en la calle para estafarlos. O sea, necesitan otro tipo de métodos, y es tratar de entrar de alguna manera a tu intimidad, a tu vida, a tu casa. Y bueno, la Jefatura de Policía uruguaya también ha hecho y exteriorizado la denuncia porque se dio cuenta que detrás de la pandemia del COVID había otra pandemia, que eran los cuentos del tío. Por eso que está bueno que podamos hablar de estas cosas para pedirle a la gente que abra los ganchos, que se cuide mucho, que tenga mucho cuidado. Yo también voy a decirte algo que capaz que suena un poco feo e impopular, ¿no? Hace 50 años atrás, 40 años atrás, el cuento del tío era algo que uno aborrecía. Hoy lo sigo aborreciendo, pero también me genera esa curiosidad intelectual por entenderlo, porque también ha cambiado el perfil y la naturaleza del delito. O sea, en épocas donde la vida humana ya no vale nada, vale muy poco, el cuento del tío me genera un pequeño ángulo, no de simpatía, pero sí de interés, porque estamos hablando del delito artesano. Prefiero no tenerlo, prefiero no ser víctima y que ninguna persona sea víctima, pero me interesa estudiarlo porque también es parte de la inteligencia de algunas personas, a ver cómo se las ingenian para embaucar a otros. Está bueno saberlo para curarse en salud. O sea, usted dice que dentro de lo que es el menú delictivo es preferible ser víctima del cuento del tío y no víctima de, obviamente, hablando de un delito de los menos pesados, de un hurto, por ejemplo. Justamente porque es el delito del pienso, ¿no? Algo de lo que leí por ahí. Es el delito, es el delito de la inteligencia, o sea, es el delito. Mire, yo recuerdo que hace cuestión de 40 o 50 años usted iba en un transporte colectivo cualquiera y iba un punga allá arriba, Sí. y lo robaba, y a uno le venía una suerte de dolor, asquerosidad, no le Sí, gustaba sí, para sí, nada. sí, sí. Hoy me puedo plantear en la misma situación y capaz que tengo el mismo sentimiento, pero digo, bueno, por lo menos tengo nostalgia de una época donde el delito tenía algo de artesanal. O sea, me robó, pero se lo ganó, porque le puso inteligencia y talento, dice usted. No quiero hacer apología del delito No, porque no, desde luego. no es así, pero vivimos en un mundo donde prendemos la televisión, ponemos la radio, leemos un diario y nos enteramos de crónicas espantosas, Sí. donde nos damos cuenta que la vida del semejante no vale nada. Este tipo de delitos, por lo menos, en algún caso, y hasta a veces cuando nos pasa a nosotros y cuando nosotros somos las víctimas, terminamos esbozando una sonrisa. Qué bien me la hizo. Sí, hay casos y cosas, ¿no? Porque hay mucha gente que ha caído víctima del cuento del tío, sobre todo, como usted señala, gente mayor, gente anciana de la tercera edad o adulto mayor, y que le sacan los poquitos pesos que tenía o le sacan los poquitos bienes que tenían y los dejan en pampa y la vía, además de después una suerte de trauma psicológico, ¿no? Pero bueno, Eso es espantoso. tomando el Eso es contexto espantoso. delictivo, por supuesto que prefiero que me hagan el cuento del tío y no que me rapinien o que me copen o que directamente me maten, ¿no? Tomándolo en ese contexto puede ser de que sea un delito que uno termina diciendo, bueno, no me sentí violentado, me sentí de alguna manera humillado, pero no hubo violencia, no se metieron con mi familia, etcétera. Son miradas que hay. Tenemos que cerrar la entrevista. Me gustaría que repasara, más allá de que tenemos la placa mostrándola desde hace un ratito, las características de la presentación de este libro que va a ser el próximo jueves. El libro originariamente
tuvo el prólogo del doctor Alfredo Echandi y la presentación de el periodista Jaime Clara. Nosotros vamos a tratar de repetirlo eso, pero en vez de hacerlo de manera presencial, lo vamos a hacer de manera virtual. Por Zoom. Por Zoom. Así Bien. que ese es un poco el modelo. En los cuentos del tío hay un cuento del tío vinculado a la figura de Martín Aquino, una situación que se da de una persona que las ingenia para contar que es el hijo de Martín Aquino y termina tomando gratis toda la noche en una whiskería de campaña. Hay un cuento del tío vinculado a la época menemista de la paridad del dólar en Argentina, de cómo se las ingeniaban para traer videograbadores. Hay un cuento de un querido amigo Pepe sobre la famosa gallinita de Berugo Carámbula, en Argentina también, un cuento del tío fabuloso, de cómo lo hicieron y donde además, después de contado el cuento del tío, nos damos cuenta de que ni siquiera se puede configurar un delito y sin embargo la persona es estimada, ¿no? Claro, tal cual. Doctor Rodríguez Pupo, sí. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Yo le quiero agradecer y, bueno, estábamos viendo la placa de que hay que anotarse vía WhatsApp o vía Messenger para lo que va a ser el lanzamiento de este libro el jueves a las 8 de la noche. Ahí tenemos el número 099-625721 para lo que va a ser este próximo jueves, 13 de agosto a las 20, el lanzamiento de este nuevo libro suyo, Cuentos del Tío. 099-625721, como usted bien dijo. Los esperamos, que me manden WhatsApp, que los vamos a ir incorporando en este lanzamiento. Y también vamos a realizar a partir de este libro un concurso de cuentos del tío, relatados por la gente. El que nos parezca más interesante va a tener sus premios, o sea que estamos tratando de darle a esto un enfoque interactivo en el lanzamiento. Está muy bien. Le agradecemos muchísimo por estos minutos para conversar con nosotros. Un gustazo, un gustazo. Gracias igualmente, que le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, el cuento del tío y ahora con un concurso. Presentá tu cuento del tío y ganate una estadía, yo qué sé, no sé, es original, ¿no? Por lo menos para incentivar la creatividad, la inventiva, la narrativa, la escritura, etcétera. Y seguramente muchos puedan participar contando la experiencia propia, que en algún momento les pasó caer en manos de estos timadores y que también de repente esa anécdota por original, por ocurrente, por única, sea la destacada en esta convocatoria. Nos tenemos que ir a la pausa rápidamente, ya volvemos.